Televisora Andina de Mérida presenta Conversando con Paula. Muy buenos días a todos los televidentes. Esto es Conversando con Paula, un espacio donde siempre tendrán la oportunidad de aclarar sus dudas sobre temas de salud, además de interés general. El día de hoy, además, un día muy especial porque estamos celebrando el Día del Médico Venezolano en honor a nuestro ilustre José María Vargas, el natalicio de José María Vargas. Así es que para todos los colegas, todas las bendiciones, todo el reconocimiento que hay que hacerles por la bellísima labor que realizan. Y como nosotros no paramos y Paula siempre está con las comunidades, queremos que sepan que este fin de semana estuvimos realizando un operativo médico en la comunidad de Mucuchachí, un lugar en donde tuvimos la oportunidad de atender a más de 200 pacientes que acudieron y que gracias a los médicos de las distintas especialidades en el área de la ginecología, en el área de la medicina interna, de la endocrinología y en el área de la pediatría, pudieron recibir asistencia. Para ustedes este pequeño video donde pueden ver el resumen del trabajo realizado. Bueno, acá reunidos la gente de Cáritas Arquidiocesanas de Mérida y la Fundación Primeros Auxilios Fulandinos Paula en el pueblo de Mucuchachí. Muy bien. El día de hoy, que es un día bastante especial, Roald, vamos a hablar de un tema interesantísimo. Cuentan de qué se trata y además a quién tenemos hoy en nuestro espacio, que es súper querida y apreciada por todos nosotros. Bienvenida, Maite. Pues sí, hoy tenemos a la palestra un tema bien interesante que es indiscutiblemente una de las patologías más frecuentes a nivel, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud considera el síndrome coronario agudo como la primera causa de muerte y prácticamente en un 30% de la tasa de mortalidad está precisamente el síndrome coronario agudo. Para eso tenemos entonces invitada, como bien lo mencionaba Jueida, a nuestra querida amiga, la doctora Maite González, quien es médico egresada de la Universidad Central de Venezuela, pero además de eso hizo el posgrado de cardiología en nuestro hospital universitario, de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Maite. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, agradecerle a la doctora Jueida, al doctor Roald, por permitirme compartir este espacio de información la mañana de hoy. Me sumo a las felicitaciones para nuestro gremio, los médicos que realmente pues estamos enfrentando un momento muy duro y merecen todo nuestro reconocimiento. Sí, efectivamente, Roald, como lo decía, el síndrome coronario agudo constituye la emergencia cardiovascular más prevalente, tiene una altísima carga de morbimortalidad y bueno, se produce principalmente por la interrupción abrupta de la circulación coronaria. Las coronarias son las arterias que irrigan el corazón y de manera abrupta se produce una interrupción del flujo sanguíneo normal a través de ellas y sobreviene el síndrome coronario agudo. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes por las cuales se presenta un síndrome coronario agudo, Maite? Muy bien, la principal causa por la que sobreviene el síndrome coronario agudo es la ateroesclerosis, esa obstrucción coronaria que se produce por la formación en el tiempo de placas de ateroma, que son placas de grasa que se van depositando en las arterias coronarias y que por alguna situación de estrés sobreviene una ruptura, una erosión de esa placa aterosclerótica que finalmente va a llevar a la formación de un trombo o coágulo que va a ocluir de manera total o parcial la luz del vaso, la luz de la arteria coronaria. Y eso es lo que finalmente va a originar el síndrome coronario. Cuéntanos, Maite, y cuando un paciente tiene esa oclusión parcial o total, ¿qué síntomas tiene? Sí, entonces lo más importante es que el síntoma cardinal como se manifiesta el síndrome coronario agudo, es el dolor torácico, ¿sí? Es un dolor en el pecho que generalmente el paciente lo refiere como un opresivo de fuerte intensidad,
puede irradiarse al cuello, mandíbula, hombro, brazo izquierdo. Incluso muchas veces puede sentirse en la boca del estómago o lo que nosotros conocemos como el epigastrio. Puede acompañarse de náuseas, vómitos, el paciente puede sentir sudoración, ponerse frío. Es decir, hay unas manifestaciones muy importantes. Sin embargo, debo señalar que no todos los pacientes tienen estas manifestaciones tan floridas y que hay algunos pacientes, como por ejemplo los pacientes diabéticos, que pueden tener manifestaciones menos aparatosas, presentarse únicamente con algo de disnea o con una leve molestia a nivel de la boca del estómago. Y bueno, la diabetes mellitus constituye un factor de riesgo muy importante para la presentación y desarrollo de síndromes coronarios, y es importante que cualquier persona, y si es diabético y ante cualquier síntoma que no sea habitual, pues inmediatamente consulte para poder descartar esta entidad. Claro, o sea, definitivamente el estilo de vida entonces influye muchísimo, Maite, ¿cierto? O sea, cómo un paciente se alimenta, cómo un paciente, digamos, tiene ciertas adicciones, podrían influir entonces en la aparición de estas enfermedades. Sí, definitivamente. Al final enfatizaré mucho en eso, pero por supuesto que la enfermedad ateroesclerótica como causa principal de los síndromes coronarios agudos está íntimamente vinculada a factores de riesgo en cuanto a la calidad de vida que llevemos, cómo nos alimentamos, si hacemos un ejercicio, si cuidamos nuestro peso. Si no fumamos, el hábito tabáquico se vincula de manera muy importante con el desarrollo de enfermedad ateroesclerótica y por consiguiente con la posibilidad de desarrollar un síndrome coronario. Y luego, bueno, los otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, lípidos elevados, es decir, colesterol y triglicéridos altos, la diabetes mellitus, esos otros factores de riesgo que por supuesto también van a contribuir con el desarrollo de la aterosclerosis y la posibilidad de un síndrome coronario. Bien, estamos hablando con la doctora Maite González. Recuerden por favor nuestros números 0274-415-6858 y 0416-379-3905 para que hagan sus preguntas para el tercer espacio. Muy bien, seguimos en Conversando con Paula. En la mañana de hoy hablando acerca del síndrome coronario agudo. Queremos que todos participen con sus dudas y preguntas. Para ello entonces, por favor, comunicarse en nuestros teléfonos 0274-415-6858 o por WhatsApp al 0416-379-3905. Además, allí están nuestras redes sociales. A través de ellas pueden participar. Habíamos hablado un poco de esos factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables, Maite. Pero bien, ¿qué hacer cuando un paciente tiene esos síntomas sospechosos de que puede ser una enfermedad coronaria? Muy bien, es muy importante. Cuando el paciente siente algún síntoma como lo que le refería anteriormente, es importantísimo que acuda y consulte inmediatamente a las salas de emergencia, porque esta es una entidad que requiere de una atención médica inmediata. Mientras más pronto el paciente sea atendido, sea diagnosticado, más pronto se instaura el tratamiento. A ver, recordemos que el corazón es un órgano dependiente de oxígeno. Cada minuto que ese corazón se ve sometido a la falta de irrigación, es decir, que no le circula la sangre de forma adecuada, eso va a condicionar muerte celular. Esa muerte celular, si no se trata a tiempo, pues en muchos casos es irreversible. Y cada célula, cada miocito que muere, pues afecta la función del corazón. De tal manera que se requiere de un diagnóstico muy temprano para poder llevar a cabo el tratamiento oportuno y mientras más pronto se logre revascularizar esa arteria que está obstruida, pues vamos a tener mejores resultados. Ahora, ¿cuáles son esos tratamientos con los que cuenta la ciencia para ayudar a un paciente que presenta un síndrome coronario agudo? Muy bien, es importante señalar que dentro de los síndromes coronarios agudos tenemos el infarto del miocardio y la angina inestable. Ahora bien, ¿qué lo diferencia? Recuerden que les decía que la obstrucción coronaria puede ser parcial o total. En la angina inestable, por lo general, la arteria no está totalmente ocluida. Y en los infartos, la arteria puede estar o no totalmente ocluida, pero hay necrosis miocárdica. Ahora bien, es importante hacer el diagnóstico porque dependiendo del tipo de infarto, y eso es un diagnóstico que hacemos los cardiólogos en el momento que recibimos al paciente y hacemos un electrocardiograma y determinamos si ese paciente cursa con un infarto con o sin elevación del segmento ST y el tratamiento va a ser diferente. Cuando el paciente cursa con un infarto con elevación del segmento ST,
la estrategia de reperfusión inmediata o temprana, y eso es lo que se hace en todas partes del mundo. El paciente es llevado de forma inmediata a una sala de cateterismo cardíaco y se hace lo que se conoce como una angioplastía primaria. Es decir, se destapa la arteria de manera inmediata a través de catéteres, colocando en muchos casos una mallita que se llaman stent sobre la lesión coronaria que está produciendo la oclusión. Cuando los infartos son sin elevación del segmento ST, pues la decisión de llevar al paciente de manera temprana a una sala de angiografía coronaria va a depender de la condición clínica del paciente, de si tiene síntomas de inestabilidad hemodinámica como hipotensión, si detectamos que hay signos de falla cardíaca, es decir, un paciente que cursa con un infarto sin elevación del segmento ST con otros factores de riesgo que nos lleven a pues, decidir que el paciente tiene que ser llevado a una angiografía coronaria de inmediato. En la angina inestable igual, como les digo, no llega a haber propiamente muerte celular, no hay necrosis, pero también constituye una emergencia y la decisión terapéutica inmediata va a depender de la condición clínica del paciente. Sin embargo, en nuestros medios estamos muy limitados para poder llevar a cabo esa estrategia de reperfusión inmediata en las salas de angiografía. No tenemos esa posibilidad de llevar al paciente a cateterismo y lo que contamos es con fibrinolíticos, ¿sí? Medicamentos que disuelven el trombo, que permiten o lisan ese trombo y nos dan ese chance de reperfundir al paciente lo más temprano posible. Claro, de hecho, creo que hay un tiempo que establecen, que son esos 90 minutos fundamentales para poder reperfundir a ese tejido. Y bueno, tú hablas de los medicamentos con los que contamos cuando lamentablemente no podemos hacer este tipo de procedimientos. Pero, Maite, luego de que el paciente sale de este procedimiento, ¿debe continuar con alguna terapia oral de manera constante? ¿Cómo es el seguimiento de estos pacientes? Claro, claro. Una vez que el paciente sobrepasa las primeras 48-72 horas de su fase aguda, pues claro, toca evaluar cómo queda ese corazón después de ese infarto, es decir, si ha habido un deterioro de la función global del corazón. Todo esto con miras, por supuesto, a mantener el tratamiento. Es imprescindible que un paciente después que ha tenido un infarto, haya sido revascularizado o no, mantenga lo que llamamos la doble antiagregación plaquetaria, aspirina, clopidogrel. Las estatinas son fundamentales y pues dependiendo de cómo esté ese corazón y sus otros factores de riesgo, manejar la presión arterial con terapias con medicamentos antihipertensivos que incluyen bloqueadores beta adrenérgicos o inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o antagonistas del receptor de angiotensina. Es decir, el paciente después que sufre un evento coronario requiere de mantener una terapia médica óptima, todo esto con miras a hacer ya prevención secundaria, es decir, evitar que sobrevenga un nuevo evento coronario. Y tú mencionabas en el espacio anterior de que los pacientes diabéticos se comportaban diferentes. De repente puede ser que no presenten ese dolor típico de un evento cardiovascular. ¿Cómo reconocer en la casa un familiar que tiene un paciente diabético si puede estar presentando un evento cardiovascular? Sí, el diabético de verdad constituye todo un reto y muchas veces como los síntomas no son tan floridos, pues el paciente demora en consultar, pues se queda en casa porque a veces piensa que simplemente me cayó mal la comida y por eso me siento con cierta molestia en el estómago. O bueno, sí, me siento un poquito fatigado, pero esto no debe ser mayor cosa y el paciente diabético, lamentablemente por esa sintomatología poco florida, tarda en consultar y muchas veces pues cuando llega ya no tenemos la posibilidad de implementar una estrategia temprana. Así es, en el tercer espacio entonces tenemos la oportunidad de que ustedes puedan realizar sus preguntas, puedan aclarar sus dudas, lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos 0274-415-6858 o por WhatsApp a través del 0416-379-3905. De esto y más hablaremos en la próxima parte. Y ya estamos en el tercer espacio del programa del día de hoy hablando del síndrome coronario agudo. Recuerden nuestros teléfonos 0274-415-6858 y 0416-379-3905 para que hagan sus preguntas. Además ahí están las redes de Paula que pueden hacer sus comentarios también. Tenemos aquí una pregunta de Luisa Marcano por WhatsApp que dice así. Si no se me hizo cateterismo en el momento del infarto, ¿corro más riesgo? Bueno, como les decía, dependiendo del tipo de infarto y de las condiciones del paciente, pues sabemos que esa es la estrategia ideal.
Sin embargo, bueno, cuando se logran superar las primeras 72 horas y el paciente se estabiliza, pues nada, la terapia médica nos va a ayudar bastante. Lo que quiero es que la audiencia pues no sienta que si no se le ha hecho cateterismo, pues puede tener peores resultados. Sin embargo, como les digo, es muy importante consultar tempranamente si la posibilidad del cateterismo no es factible. Recuerden que existen otras estrategias de reperfusión, como les decía, a través de fibrinolíticos, de terapia médica. Y por supuesto, si el paciente luego modifica su estilo de vida, cambia sus factores de riesgo y trata de llevar una vida saludable y cumple el tratamiento médico indicado, pues el que no haya sido tratado con cateterismo en la fase aguda, pues tampoco inexorablemente le va a conferir un mayor riesgo, ¿no? Tenemos otra pregunta del público, Maite. Pregunta Carlos Luis Méndez. ¿Puede hacer ejercicio después de un infarto? Sí. Claro, inmediatamente después del infarto, pues toca evaluar cómo quedó ese corazón en cuanto a su función. Lo ideal es que estos pacientes, después que han tenido un síndrome coronario, fuesen incorporados a una unidad de rehabilitación cardíaca, donde un equipo multidisciplinario los instruye sobre dieta, actividad física. Esa actividad física debe ser retomada de manera progresiva y gradual, en base a cómo haya quedado la capacidad funcional del paciente después del infarto. Va a poder hacer más o menos ejercicio, pero el ejercicio es fundamental y se requiere hacerlo después de un infarto todavía con mucho más razón. Bien, tenemos otra pregunta por WhatsApp de Eduardo Pérez. Si ya me dio un infarto, ¿puedo sufrir nuevamente otro infarto? Sí, lamentablemente sí. Como les decía, pues ya haber tenido un evento coronario previo nos hace tener más riesgo a otro posible evento. De allí que la terapia médica y las modificaciones del estilo de vida son fundamentales, precisamente como les decía también, para hacer entonces en este caso prevención secundaria y evitar que sobrevenga un nuevo evento coronario. Pero sí puede ocurrir otro evento después de uno. Ok. Luis Aliendo nos pregunta, y me parece interesante porque esto es un término que lo escuchamos con mucha frecuencia. ¿Qué es un preinfarto, Maite? Bueno, realmente el término preinfarto no existe. Como les decía, existe una entidad que se llama la angina inestable, que no ha producido, es decir, es una emergencia cardiológica, entra dentro de los síndromes coronarios, pero esa oclusión coronaria no ha llevado a que haya habido muerte o necrosis celular. Por tal razón, no es propiamente un infarto. Y a veces, los mismos médicos incluso cometemos el error de que para que el paciente entienda la diferencia, pues le decimos, no, el paciente tiene un preinfarto. No se ha infartado aún, pero realmente ese término como tal no existe. Un poco, ¿no?, para bajar la ansiedad, ¿no? Exacto. Me va a dar, pero no me dio. Sí, pero igualito, o sea, hay que hacerles entender que no es un infarto, pero el preinfarto o la angina inestable, que es realmente el nombre como debe llamarse, es una emergencia y que debe ser tratada con todo el rigor de un síndrome coronario. Ahora, hablando de esa angina inestable, que ya es una condición que el paciente trae, ¿cuáles son esas recomendaciones que debemos darle a ese paciente para que no llegue a presentar el infarto? Claro, entonces en estos casos, como les digo, en forma aguda, pues implementar alguna estrategia de tratamiento es importante, la aspirina, la terapia antiplaquetaria, porque como les digo, constituye una emergencia y luego va a ser tratado de igual forma cómo se tratan los síndromes coronarios, ¿sí? Es decir, con todo el tratamiento médico adecuado, con todas las medidas de prevención en cuanto a modificaciones del estilo de vida, es igual. O sea, la angina inestable no debe subestimarse y muchas veces les digo yo a mis pacientes, debemos cuidar más la angina inestable porque no ha habido el infarto propiamente dicho y tenemos más oportunidad de recuperar ese miocardio que aún está en riesgo. Mira, tenemos aquí una pregunta de Luisa García, nos cuenta que ha estado en todos los programas, ha visto todos los programas de Paula, conversando con Paula, y menciona que por qué nosotros insistimos en los cambios del estilo de vida. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, porque, claro, fíjense, estamos hablando de síndromes coronarios agudos, pero ¿qué quisiéramos? Que esto no ocurriera. Y para que no ocurran, pues nosotros tenemos que tener cambios en nuestro estilo de vida. O sea, lo más importante, y en cardiología lo enfatizamos mucho, es hacer prevención primordial. La prevención primordial es evitar que aparezcan los factores de riesgo, en este caso modificables, hablemos de diabetes, hipertensión arterial, elevación de lípidos, eso lo podemos prevenir
Incluso ya sabemos que debemos iniciar esa prevención primordial durante la niñez y la adolescencia de manera muy temprana, porque cada vez vemos más jóvenes y niños obesos. Esto va inexorablemente a condicionar un desarrollo más temprano de la enfermedad aterosclerótica. En fin, yo creo que el mensaje de estos programas, y es lo importante, es precisamente hacer énfasis en eso, en mantener un estilo de vida saludable para prevenir las enfermedades. Muchísimas gracias, Maite. De verdad que es increíble la cantidad de dudas que se presentan en torno a este tema. Agradecemos porque la gente ha estado bien interesada en participar. La verdad es que todos conocemos del excelente trabajo que hace el equipo de cardiología dentro de nuestro Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Anhelamos que con el tiempo tantos procedimientos que se realizaban puedan volver, porque en realidad eso significa salud para nuestra población, pero pues se nos ha ido el tiempo muy rápido. Es importante que sepan que tienen nuestros teléfonos para seguirse conectando con sus dudas y con sus interrogantes. Tienen nuestras redes sociales a través de las cuales pueden plantear incluso los temas en los que están interesados que puedan tocarse como tópicos en los próximos programas. Y tenemos un programa bien interesante. La próxima semana nos visita un queridísimo compañero, el doctor Pedro Fernández, como urólogo, y hablaremos de un tema que a las mujeres con mucha frecuencia, sobre todo a las mujeres mayores les ocurre, que es el tema de la incontinencia urinaria. Así es que prepárense porque vamos a estar tocando este tema en la próxima oportunidad. Televisora Andina de Mérida presentó Conversando con Paula.